¿Qué tal, mis amigos? Les saludan los Tigres del Norte, aquí en ¡Ey con estilo! Por Victoria TV. Entérate de lo que acontece en el ámbito social, cultural y de entretenimiento en Durango. ¡Ey con estilo! En su nuevo horario, jueves a las 6 de la tarde por Victoria TV. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión tenemos la grata presencia de un exgobernador muy querido, un exgobernador que yo lo comento y le he dicho, lo vemos caminando en las calles, tranquilamente, en los restaurantes, en los cafés, el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier. Como siempre, le agradecemos su grata presencia en las instalaciones del periódico Victoria. Licenciado, nuevamente muchas gracias por venir. Al contrario, señor director, muchas gracias por la invitación y siempre es muy agradable tener esta mesa de comentarios, de pláticas y hasta de recuerdos. Así es. Y bueno, pues lo que hemos comentado, hablar con el licenciado Guerrero Mier, pues realmente es una plática muy sabrosa, muy placentera, una charla, y para llevarlo a cabo me acompañan mis compañeros del periódico Victoria, José Lorenzo Fuentes y Luis Pineda. Buenos días. Y bueno, licenciado, pues, ¿qué le podemos comentar? El licenciado ha ocupado, yo creo, prácticamente todos los cargos políticos que pueda aspirar cualquier militante de un partido, desde la gobernatura, senaduría, Diputación Federal, Secretaría General de Gobierno. Estoy hablando de los que yo me acuerdo, presidente del partido, Diputación Local. Creo que lo poco que le faltó fue el presidente municipal. Sí. Sí. Pero realmente todo, con toda la experiencia política en el país, además, delegado prácticamente en todo el país. Estaba el domingo viendo que, pues yo creo que el militante, 53 años si no me equivoco. No, 57. 57 sí. Años de pertenecer al PRI. Yo estaba allí cuando me preguntaron, decía, pues creo que 54, pero dije, no, si empecé en 1956. En la campaña del maestro González de la Vega. 57. 56, 57 años. 57 años de militancia. Pero fíjese que remarcando una cosa allí con los compañeros y compañeros que estábamos en la mesa con el gobernador, de militancia activa, porque muchas veces la militancia es nomás la membresía, pero la militancia yo lo entiendo como la participación constante en tareas partidistas. Activo ya como militante activo, ¿no? Militante activo. Entonces yo creo que fácil los 60. Como pues sí, militante. Pues mire, no quiero contabilizarlo como los 60 porque en 1953 formamos un grupo de la preparatoria del entonces Instituto Juárez y fuimos a presentarnos al partido, bueno, originalmente a la CNOP, para ver las posibilidades de que nos ingresáramos a las juventudes, ¿no? Que no existía más que una Secretaría de Acción Juvenil en el partido y otra en la CNOP, ¿no? Pero fuimos 2 o 3 ocasiones, celebramos reuniones con el entonces secretario general de la CNOP y nos decepcionamos. Es decir, nos echó un rollo allí tremendo de que la revolución y que la revolución francesa. Y no, dije, este cuate anda ¿verdad? Entonces ya nadie quiso ir. Yo sí seguí asistiendo a actos del partido. Pero ya no quisieron, y además, después de esa fecha de ese año, pues muchos se fueron a estudiar medicina a México, a estudiar ingeniería, y ya nos quedamos escasamente 10 o 12 a cursar la carrera de Derecho. Bueno, hablando de militancia, estabas comentando, y se percibe en la actualidad un vacío ideológico en los partidos políticos.
ahora hablan del chapulineo, ya se brincan con toda facilidad de un partido a otro, inventan partidos, ha perdido, ¿no?, esa ideología, y sobre todo se percibe en algunos jóvenes que pues no saben ni por qué están luchando, y quizás van nomás a ver si caen un cargo, un puesto, pero no saben eso lo que tenía el partido, el PRI, y que puede ver a muchos militantes con esa esencia de ideología priista, ¿no? ¿Se ha perdido algo? Sí, muchísimo, muchísimo, Jorge. Porque dice usted que el panorama que se presenta en los tiempos actuales difiere tanto de lo que eran en sus orígenes, pues el Partido Revolucionario Institucional o Partido Nacional Revolucionario, con sus antecedentes de PNR y PRM, sino también las cuestiones de los demás partidos. En cuanto a que se requería siempre, para el registro de un partido, sustentar una plataforma ideológica, programática en materia de acción y de postulados, pero también ideológica, de qué es lo que se sostenía. Por ejemplo, en el PRI, desde nuestros orígenes, era el nacionalismo revolucionario, que después fue combatido ferozmente por mismos grupos priistas y hasta por un presidente de la República, ¿no?, que parecía que el nacionalismo revolucionario era una doctrina de tipo fascista o socialista o comunistoide, no, una cosa de veras muy lesiva para esa época del partido. Pero esa era nuestra doctrina, con nuestro origen de partido de la Revolución Mexicana y de partido que sostenía causas de carácter social, con la defensa de la democracia y de la autonomía nacionales, pero sobre todo enfocado hacia las clases populares. Por eso tenemos un sector campesino, un sector obrero, un sector popular, ¿no? Era una identificación muy clara con clases medias y clases populares aglutinadas en el partido en función de programas, en función de necesidades mismas de esos segmentos de la población. Pero entonces de repente apareció, ¿no?, que el liberalismo y que el neoliberalismo y que la democracia social se confundió allí. Sí, hay confusión, ¿verdad? Pues hay confusión, ¿no? Y entonces parecía que era vergonzante hablar del nacionalismo revolucionario del PRI, cuando fue una ideología muy propia, muy mexicana, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sus orígenes no estaban ni los partidos de derecha, como sucedió en el siglo XIX, a raíz de los conservadores y del centralismo, etcétera, etcétera, ni tampoco de las influencias de tipo socialista del exterior, ¿no? Llámese socialdemocracia o llámese comunismo, ¿no? No, era una doctrina, una ideología propia, muy mexicana. Nacionalista. Muy nacionalista, cuidando y velando por los intereses nacionales. Pero ahora, pues ya vemos, ¿verdad?, que de repente, a raíz de las alianzas y de las coaliciones, se olvidaron los principios, se olvidaron las plataformas ideológicas, se olvidaron las finalidades políticos-sociales de cada partido, su connotación de tipo ideológico de derecha o de izquierda, bueno, según la geometría política que se acostumbraba, la geografía política que se acostumbraba, pero un total olvido de lo que cada partido es, de cuál es su esencia, de qué sostiene, de dónde viene, a qué aspira, cuáles son sus identificaciones con las clases ciudadanas, con la ciudadanía en general, por qué busca esa identificación y para qué y por qué quiere el poder. Claro, por eso yo creo que en las encuestas de los últimos años, partidos políticos son los que ocupan los últimos lugares en credibilidad. Se perdió la credibilidad. O sea, ya no saben por Así qué es. luchan, ¿no? Así Ve es. una cara y luego andan en el otro partido y bueno, ¿para qué decimos nombres? Por ahí un paisano que ahí andan inventando, ¿no? Pero bueno. Sí. Mire, yo me acuerdo yo de una ocasión que fuimos a una reunión parlamentaria, cuando estaba en el Senado, a Chile, fuimos a Chile, recién pasada ya la dictadura pinochetista, cuando estaba ya una reanudación de la democracia en aquel país sudamericano. Pero entonces, dentro de las entrevistas que tuvimos, aparte con el presidente y con los senadores y diputados del Congreso chileno, con algunos expresidentes, entre ellos el expresidente Frei, que era de una corriente
pues casi católico, pues política católica, ¿no? Que estaba ya fraguando una alianza con un partido de izquierda para participar en las elecciones que estaban ya próximas a llevarse a cabo en aquel país. Y entonces yo le pregunté, oiga, presidente, ¿y dónde quedan las ideologías? Porque esa coalición de que se está hablando de derecha, de izquierda, pues como que es un abandono de las ideologías que cada uno sostiene. Y eso puede ser poco creíble para el pueblo. Dijo, no, dice, es que las ideologías están ya superadas. Son plataformas comunes que se establecen en busca de la conquista del poder. Digo, entonces es el poder por el poder. Dijo, no me malinterprete, no quise decir eso. Pues eso dijo. Claro, porque hay una libro inclusive que escribió el expresidente español Felipe González, donde decía que el cáncer de la política mexicana, o del sistema político mexicano, justamente va a ser la falta de ideología en los partidos. ¿Sí? Lo mencionaba, estoy hablando hace 10 años, ¿Sí? que se iba a perder, que era el cáncer del sistema político mexicano. Y ahora lo vemos, ¿no? 50 organizaciones que piden registro ante el IFE. Exactamente. Aparte de las prerrogativas que buscan, pues 50 mezcolanzas de ideologías, de personajes ahí. Pero bueno, yo creo que es muy concreto que sí hay pérdida de ideología en los partidos. No, sí, tremendamente, y eso es negativo, ¿no? Y lo peor es que sigue avanzando, se sigue perfilando ya como posturas políticas del presente y del futuro. Entonces, malo, porque la ideología, aunque muchos no alcanzan a comprender su importancia, es básica para las cuestiones no solamente de carácter electoral, sino para las cuestiones de presencia de un partido en función de realidades y sobre todo en función de ideales. Los ideales se están olvidando también, ¿no? Ya es un materialismo el que existe en función de la búsqueda y de la conquista del poder. ¿Para qué quiere el poder? Pues para tener el poder, no para servir a la ciudadanía, servir a la población, sino para servirse de los cargos para su beneficio personal. Sí, José Lorenzo. Señor, ahorita casi de inicio preguntábamos y comentaba usted, ya nada que ver con aquel partido que tocó, son circunstancias, etapas, al que ahorita conoce. ¿Por qué la reflexión que usted hacía? ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué varía? Mire, las cuestiones que a mí me tocó vivir desde un principio fueron esencialmente la de un partido muy comprometido con las clases populares. Y un partido que tuvo en el ejercicio del poder sus aciertos y también sus errores. Los aciertos nos sirvieron para prestigiarlo mucho y conquistar pues por casi 70 años el poder, ¿no? Pero los errores también nos causaron muchos costos políticos. Cuando empezó la pérdida de diputaciones federales y empezó la pérdida de presidencias municipales y luego la pérdida de gubernaturas, yo advertí que eso ya significaba un declive, no solamente en ese momento, sino a futuro de las posibilidades del PRI de seguir siendo, pues no el partido hegemónico, pero sí el partido mayoritario del país, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho en ese momento para cortar esa mala racha? ¿O era inevitable? Yo creo que no era inevitable. Mire, lo que era hecho es no haber seguido a tontas y a ciegas las directrices políticas que imponían los presidentes de la República. Eso fue lo que nos hizo daño. Al grado de que en un sexenio tuvimos 7 presidentes de partido, de Comité Nacional del Partido. Es un absurdo, ¿no? Entonces allí empezó a desgranarse la mazorca, como se dice en términos comunes, decir, bueno, ¿de qué se trata? Ya no hay seriedad, ya no hay permanencia, ya no hay principios, ya no hay programas. Quita y pon el que tú quieras. Y ahí empezó el declive del partido, la pérdida de credibilidad. El ciudadano no perdona, ¿verdad? No perdona. Pérdida de credibilidad que, como decía el ingeniero Mujica, se ha extendido hacia todos los partidos, ¿no? Así es. El ciudadano, en las encuestas que se han realizado, los partidos políticos aparecemos en el penúltimo lugar en materia de credibilidad. Instituciones también, incluso la iglesia. También instituciones. También padece su crisis interna, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que la crisis que afecta a los partidos políticos
no es exclusiva del PRI, ¿no? El PRI está resurgiendo afortunadamente, reconociendo errores y teniendo nuevas posturas y nuevas metas. Pero en los demás partidos lo vemos. El PAN dividido, peleados entre ellos, el PRD también dividido porque ya fundó López Obrador Morena, el PT pues perdido entre Durango y Nuevo León, pero a nivel nacional no pinta nada, y así están las cosas. Y ahora tener otros 50 organizaciones políticas con aspiración de ser partidos, van a generar una confusión tremenda. Sí. ¿Qué sigue? ¿Este programa favorece el PRI? ¿Cuál? Ahorita lo que se ve actualmente. Pues mire, ahorita estamos apenas en una etapa donde faltan definiciones de tipo político, ¿no? ¿Qué queremos como partido? ¿Qué transformación debe operarse en el partido? Eso puede ser materia de la próxima Asamblea Nacional del partido, a celebrarse los primeros días de marzo, ¿no? Porque es una preocupación de nivel nacional que tienen los priistas, ¿no? ¿Qué piensan los que vienen del estatuto que se puede, bueno, de la parte que se pretende reformar, que regresen los que, valga la redundancia, se fueron a ocupar otros cargos? ¿Está usted de acuerdo? Pues mire, relativamente sí, pero yo creo que lo más importante no solamente es una revisión profunda de los documentos básicos y una adecuación a los tiempos actuales, ¿no? Porque es como el derecho, está en continua transformación porque la realidad va cambiando año con año y sexenio tras sexenio, ¿no? Pero imprimirle nuevamente su sello nacionalista, su sello de mexicanidad y rescatar las causas populares. No solamente el petróleo, no solamente el IVA, no, eso son cuestiones de carácter económico, sino cuestiones de ser nuevamente el abanderado de las causas sociales. El PRI, en aquellos tiempos en que nos tocó dirigir el partido en Durango, era un organismo gestor de soluciones a las necesidades de las gentes, ¿no? Y no solamente en cuestiones de carácter electoral, sino social, médico, es decir, de salud, de vivienda, de alimentación. El PRI era un abanderado de esas causas y encontraba soluciones. Entonces eso le daba una gran identificación popular, pero de repente que se perdió. Sería ya como que con el crecimiento de las entidades gubernamentales en atención de ese tipo de servicios, el PRI abandonó sus causas, ¿no? Así es. Nos están preguntando, pero ya se ha contestado realmente que cuál es la diferencia del PRI cuando gobernó y el nuevo PRI. Pues es justamente lo que decía, que en la próxima Asamblea Nacional a principios de marzo habrá de discutirse la conformación del nuevo PRI que se aspira, ¿no? Sí. Creo que es parte de la conformación. Mire, no se trata solamente de generaciones, ¿no? Es cierto que ya existen nuevas generaciones en el partido y generaciones antiguas también existimos, ¿no? Claro. Pero creo que la cuestión es de modernidad, que no se vayan a confundir. No es por la edad. No es por la edad. Así es. No es un PRI nuevo y un PRI viejo. No, es una cuestión de renovación que debe haber, no solamente de carácter teórico, sino práctico, de realidades. Así es. Sí, licenciado, volviendo a la pérdida de ideologías, ¿en qué momento se perdieron esas ideologías? Y ustedes, ¿cuál es su opinión en torno a que si realmente al político que brinca de un lado a otro le importe lo que piense la gente de ellos? Pues mire, yo un punto crítico de que sentí yo que se empezó a perder esa característica sociopolítica del partido, del PRI, fue el sexenio de Salinas de Gortari. A partir de ahí. Sí, Salinas de Gortari empezó con el neoliberalismo. Así es. Inclusive quería una transformación a fondo de nuestros documentos básicos. Bueno, hasta se llegó a decir, no me consta, que quería desaparecer el PRI para fundar el Partido de la Solidaridad, a semejanza de Waleska, que lo hizo allá en Polonia, pero con otras circunstancias y con un sentido de independencia y de soberanía. No quería el PRI, por eso tuvimos 7 presidentes del Comité Nacional en esa época. Absurdo, ¿no? Claro. Pero aparte de ello, pues empezaron a condenar al nacionalismo revolucionario, a los que todavía hablábamos en los discursos y hablábamos en las cámaras de eso, nos decían trasnochados, los que se quedaron atrás, porque ya ahora las nuevas doctrinas contemporáneas
contempla al neoliberalismo como la doctrina que debe adoptar el PRI. Afortunadamente no cristalizó, pero estuvo a punto de recogerse los documentos básicos. Y yo creo que eso ha influido en cierta dispersión del partido. Mire, yo recuerdo de las primeras veces que fui delegado, allá por el año de 1971, 72, que la idiosincrasia pues de las gentes estaba muy ligada a la vida del partido. Y había una gran participación en la vida comunitaria, no solamente en las asambleas estatales o municipales, sino en las localidades municipales y hasta en las localidades pequeñas había identidad partidista. Claro. Y eso paulatinamente se fue perdiendo porque por abandono, no digo por desdén, pero sí por descuido, de que no se siguió cultivando ese sentido de participación del pueblo en la vida del PRI y en las decisiones del PRI, aunque algunas no fueran tan democráticas, ¿no? ¿Debe regresar a ese origen el PRI? Sí, debe regresar, en eso sí, a sus orígenes, ¿no? Debe regresar. Dicen aquí que los que están escribiendo mucho están discutiendo entre ellos, bueno, ahí los respetamos, ¿no? Porque hay de todo. Pero bueno, aquí nos preguntan, bueno, primero dicen que todos los partidos son corruptos, pero nos preguntan, en el caso de nuestro invitado, el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, que si ya está retirado de la política. Yo creo que no. No, mire, no, yo creo que la política nunca se retira uno cuando tiene esa formación, ¿no? Pero que ya estoy consciente, como muchos de los antiguos militantes, de que es tiempo también de dejar paso a las nuevas generaciones. Pero debe ser entreveramiento, ¿no? Debe ser generacional, porque yo recuerdo, hay jóvenes viejos de pensamiento y hay viejos jóvenes de pensamiento, o sea que la edad no hay gente que tiene edad, pero tiene actualizado perfectamente lo que requiere el país en este momento, sumado a la experiencia, bueno, se diga, ¿no? Entonces, el entreveramiento generacional yo creo que debe existir siempre, ¿no? Sí, debe existir siempre porque no se trata de desplazamiento de generaciones, ¿no? Mire, el PRI, una de las evoluciones positivas que ha tenido el PRI es abrirse a las nuevas generaciones. Sí. Porque yo recuerdo cuando inicié mi vida partidista, mi militancia partidista, no había más que una dirección de acción juvenil en el nacional y las correspondientes en los estados y en los municipios, y una dirección femenil. Entonces toda la participación posible se diluía desde antes, no se abrían las puertas. A mí, cuando yo empecé a destacar en las filas del partido a raíz de la campaña del maestro González de la Vega, en cuya campaña tuve el privilegio de ser uno de los oradores de campaña. En ese entonces me empezaron a ver con cierta reticencia, ¿no? Este muchacho que trae, yo lo noté un cambio radical de veras. Muchos me decían el chequito y el chequito y el chequito, ¿no? Antes. Pero cuando ya vieron que el maestro me subía a su camioneta y si quería que platicar conmigo, no de política, era un maestro universitario. Y entonces yo cursaba, entre otras, la materia de Derecho Penal, y le encantaba, pues que él era un penalista internacionalmente reconocido. ¿Su libro sigue vigente? Siguen vigentes sus 2 libros. Entonces le encantaba, era como el maestro y el alumno, ¿no? No, pues mira el celo que se despertó con él. Oye, pues ¿qué le diste tú al maestro que te trae aquí? Pues ahí empezó, era muy difícil que los jóvenes prosperaran en la vida del partido. Señor, y ahora es muy fácil. Sí, señor. Oiga, ¿y cuál es su opinión? ¿Usted cree que a los políticos es que brincan de un lado a otro, que pierden esa ideología? ¿En realidad les importa lo que piensa la gente, en realidad, o es nada más su propia aspiración? Yo creo que es su propio egoísmo y su propia aspiración, ¿no? No creo que les preocupe lo que piensa la gente. Pero mire, además, yo creo que lamentablemente en eso influye, bueno, en parte influye el hecho de la pérdida de credibilidad de los partidos políticos. Claro, por supuesto. Y de que por esa misma razón, en las elecciones ya desde hace mucho, ya no cuenta tanto el partido para ganar la elección, sino el candidato. El candidato. Cuando hace años era al revés, ¿no? Pues bastaba ser candidato del PRI para ganar arrolladoramente las elecciones, ¿no? Y ahora ya no. Entonces la gente se fija más
más que en el partido, se fija en el candidato. Sí. Y si antes hablábamos de una proporción de 60-40, ahora es como de 80-20, ¿no? Lamentablemente así es. Así es. Entonces los partidos ya nomás son una plataforma de lanzamiento, ¿no? Un escaparate. Y de financiamiento, Escaparate. ¿no? Y ya lo demás depende de la credibilidad, Del de la carisma, de la simpatía, del publicidad. carisma. Ayer escuchaba que los gobiernos que inician siempre hay un periodo de luna de miel. Sí. Los que no votaron por él dicen, bueno, tienen el beneficio de la duda, Va. y los que votaron dicen, vamos a salir bien. La luna de miel del actual gobierno federal pues ya va muy encaminada. ¿Cómo ve el gobierno del presidente Enrique Peña con esa visión del PRI que regresa después de 12 años y que desde luego, bueno, pues hay retos graves que hay que enfrentar, ¿no? Mire, yo creo que en estos momentos es difícil formarse un juicio sobre la actuación del nuevo presidente de la República. Pero creo que por sus antecedentes que yo conocí, bueno, ya estaba muy pequeño, creo que estaba en secundaria cuando yo fui delegado del Estado de México, pero por sus familiares y por las generaciones de aquel entonces, su formación política ha sido muy sólida, su preparación intelectual también. Entonces está animado de muy buenos propósitos para corregir muchas de las deficiencias que venimos arrastrando y que se agudizaron en los 12 años del gobierno panista. Entonces, ahorita, no por hablar del beneficio de la duda, sino porque hay la necesidad y conveniencia de apoyarlo para que salga adelante los programas que él está ya, pues a través de las iniciativas de legislación nueva o de reformas a leyes vigentes, constituir el marco adecuado para dar un despegue económico. El Pacto por México es un cambio radical, ¿no? De un gobierno de confrontación con los otros poderes a un gobierno de diálogo, ¿no? De consenso. Es una de la apertura, política, ¿no? es una apertura extraordinaria la que abrió con el Pacto por México. Nomás que ya vemos que las conductas de algunos legisladores en las cámaras no van de acuerdo con las premisas del Pacto por México, ¿no? Sí. Siempre las divisiones internas en el PAN, en el PRD y los grupos, las tribus que prevalecen dentro de esos partidos, pues son las que ponen en entredicho la vigencia del Pacto por México. Muy bien. Estaba viendo que el licenciado Guerrero Mier, bueno, sabemos que fue el que pues, realmente inició el famoso proyecto de la supercarretera Durango-Mazatlán. ¿Cómo empezó realmente el origen de eso? Porque yo recuerdo que usted fue el que empezó realmente a darle esa conformación a que el gobierno, con recursos de gobierno, Sí. empezó, ¿verdad? Sí, así es, mire, fue una lucha tremenda porque, bueno, yo no quiero ya hablar mal de Fox, ¿no? Hubo muchos problemas y el tiempo es el que ha puesto, cada quien en su lugar, ¿verdad? Pero no entendía, es que nunca supo gobernar, ni le interesaba tampoco, ¿no? Le hablaba uno y le entraba por una oreja y le salía por la otra. Si es que le entraban, ¿verdad? No me acuerdo, oiga, le trataste, no, pues no me acuerdo. No hay dinero, no se puede. Pero en fin, mire, fue el resultado de las reuniones que tuvimos gobernadores del norte del país, sobre todo Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, aunque era panista en aquel entonces el gobernador, y Tamaulipas, el eje, Matamoros, Mazatlán. La necesidad de una rúa que comunicara no solamente a los estados del norte del país y del Golfo con el Pacífico, sino también con la parte norte, con la parte sur de los Estados Unidos, ¿no? Y eso batallamos muchísimo, más de un año, no, como 2 años, para que se hiciera el estudio de factibilidad, el estudio técnico y el proyecto también de construcción de la vía, ¿no? Porque la antigua carretera de Durango-Mazatlán se hizo sin ningún trazo, siguiendo el camino de herradura, así es, por eso se salió Llegando a los burros, por eso salió tan accidentada con más de 3,000 curvas, ¿no? Y a la fecha. Y entonces, pues sí, fue mucha batalla primero para que hiciera el estudio, viajes y reuniones con el secretario de Comunicaciones, primero con el que estaba con el presidente Cedillo y después con el que llegó con Fox. Y nos unimos y establecimos, bueno, vamos a ver proyectos prioritarios.
Bueno, pues los estados de acá del Pacífico, empezando desde Baja California, querían la escalera náutica, con todos los puertos, desde allá, desde Ensenada, La Paz, Los Cabos, Mazatlán, Tepic. Es decir, la escalera náutica era para generar puertos de atracción al turismo, lo que le llaman los... ¿Puertos secos? No sé. No, estaban en el mar. En el mar, estos eran del mar. Estos eran puertos de mar. Sí, para atraer el turismo. El gobernador de Sinaloa no le interesaba mucho en la carretera Durango-Mazatlán. Le interesaba la carretera de Culiacán-Parral. En el Golfo les interesaba a los gobernadores de Tamaulipas y de Nuevo León, más que nada, también la carretera costera del Golfo, desde Matamoros hasta Veracruz. Y afortunadamente logramos sacar como primera prioridad a Durango-Mazatlán. Luego después empezaron con que, pues yo siempre planteaba que los gobiernos de PRI siempre todas las vías nacionales se hicieron con recursos federales. No, que mitad y mitad. Sí, aquí era ponerle mitad y mitad. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Tuvimos que acudir al crédito. Dicen que, yo no estuve, pero dicen que Calderón cuando vino y exigió ahí que se le reconociera la paternidad de la Durango-Mazatlán, que dice que Durango solamente había aportado 150,000 pesos a esa carretera. Sí. Aportamos 550 millones de pesos para la primera etapa. La primera etapa, ¿no? Sí. Que fue la más difícil, yo creo, porque Pues el arranque, Para el empezar, arranque es el de recursos, arranque, ¿no? es lo Para más difícil. Sí. Y de ahí fue el origen de lo que llamaron después la deuda heredada, la que yo dejé. Por cierto, hablando también de iniciadores, la CONAGO, Sí. aquí siendo gobernador, el señor Guerrero Mier fue de los impulsores realmente de la conformación de esta comisión de gobernadores, que viene siendo una especie de asociación de gobernadores. ¿O? No, fíjese que yo le di la connotación jurídica desde las primeras reuniones, porque la constitución política del país prohíbe las asociaciones de estados y de gobernadores, veladamente, pero lo prohíbe. Dijo, no puede ser una asociación, no puede ser tampoco una federación, no. Tenemos que darle una connotación específica distinta. ¿Cuál? Pues una conferencia. Nos reunimos en conferencias para analizar problemas comunes. Ahora, el papel ahora de la CONAGO cambió, ¿no? Yo creo que Sí. se ve que ya es otra forma, ¿no? Sí, totalmente. Mire, ahora yo lo comentaba con algunos gobernadores, ¿no? El de Zacatecas particularmente y el de Quintana Roo, que en alguna ocasión nos reunimos por allá en algún informe de gobierno y me decían, oiga, ¿y la CONAGO? Digo, pues tienen que pensar ustedes en una transformación de la CONAGO, ¿no? En materia de su documento básico de su creación, que fue una concertación de voluntades de los estados. ¿Por qué? Porque nació como una forma de presionar al gobierno federal a que hubiera recursos para los estados, en materia de participación y en materia de ingresos petroleros que nos estaban negando y recortando cada vez más. Nació como una necesidad. Y de irnos a la Cámara de Diputados a gestionar precisamente recursos. Yo fui de los iniciadores, de los primeros que fuimos a la Cámara a pelear recursos allá con las comisiones de Hacienda y de... No, su cabildeo, ¿no? Estar ahí peleando con las comisiones. Y todo porque pues muchos de los colegas gobernadores pues se deshacían en lamentaciones. No, pues es que, ¿qué hacemos? Pues es que Fox no responde y Hacienda no responde. Miren, no nos hagamos tontos. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí se aprueba el presupuesto. Eso fue el origen. Ahora, les digo, tienen que cambiar, porque ahora con el que hay que negociar es con Hacienda. Es con Hacienda, ya no con la Cámara, ¿no? Porque ya pues nuevamente vuelve el sistema anterior de relación muy íntima, muy directa entre gobierno federal y gobierno de los estados. Sí, José Lorenzo. Ahorita que comenta Peña Nieto y mucho del salinismo que hizo mucho daño al país, no es una contradicción o será una evolución, como usted lo plasma en cuanto a ideologías que ya superaron, que en el gabinete actual está incorporado mucho salinista, mucho de tecnócrata, incluso de quien hablamos ahorita, Secretaría de Hacienda,
es un simpatizante de la tecnocracia aún, y aplicado a la economía, que es una parte vital dentro de lo que es el Estado mexicano. ¿Qué consideración le merece esto y qué futuro le ve? Porque como que la política de reciclaje a veces no es muy buena, pero bueno, hay que conceder el beneficio de la duda. Mire, yo creo que lejos de especulaciones, es muy lógico que en la integración de un gabinete, sobre todo el gabinete federal, haya políticos y haya también economistas y haya teóricos, con gente con experiencia, que aporte valiosas ideas para el mejoramiento de las funciones que corresponden al gobierno federal a través de sus diversas secretarías. Entonces, ciertamente, algunos provienen estrictamente de la tecnocracia, otros provienen de círculos empresariales, otros de círculos académicos y otros de estratos políticos, ¿no? Pero creo que es una combinación buena, necesaria, para generar especialidades en el ejercicio de cargos que tienen funciones específicas asignadas por la Constitución y por la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y no hay similitudes en realidad con otras cuestiones como el amiguismo que prevaleció también en muchos gabinetes presidenciales, especialmente el de Calderón. Porque es mi cuate y porque este. No, aquí ha habido un análisis cuidadoso de valores, inclusive de algunos que no corresponden estrictamente a una carrera priista, sino que provienen de otros, ¿no? Como la Secretaría de Desarrollo Social o como las cuestiones de Relaciones exteriores. Estuvo en Hacienda. Sí, estuvo en Hacienda. Sí. Exactamente, eso es. Ahora, ¿cómo ve, bueno, pues ya como es gobernador, Durango sigue teniendo muchos retos que vencer? ¿Cómo ve el trabajo que está realizando el actual gobernador? Mire, yo creo que es aceptable. Y a mí me complace de verdad el esfuerzo que está realizando, muy fuerte, muy constante, con mucha actividad, con mucha entrega, en función de superación de muchos problemas, algunos de los cuales son ancestrales en el Estado, ¿no? Y otros que obedecen y que han obedecido a la propia situación geográfica de Durango, ¿no? Cómo quedamos durante muchos años en un aislamiento tremendo que nos marginó del desarrollo de otros estados del norte de la República, por la carencia de los medios de comunicación. Entonces, que se esté atacando a eso es positivo, es muy bueno, y que haya preocupación por seguir generando la infraestructura que el Estado necesita para su progreso. Y esto, pues creo que es digno de encomio, digno de aceptación, porque está realizando su trabajo, su esfuerzo con mucha dedicación. Ha enfrentado problemas que muchos de los anteriores no tuvimos, como el de la seguridad pública, ¿no? Pero es que ha sido muy doloroso, un descuido nacional, también estatal, hay que reconocerlo, ¿no? Y municipal, en función de la proliferación de las organizaciones criminales. No se combatieron a tiempo. Nosotros sí las combatimos, ¿eh? Nosotros les dimos una batida muy fuerte y tuvimos 6 años de relativa tranquilidad. Así, sí. Excepto el Triángulo Dorado, pero allá Sí, para el estado, cultivo ¿no? y trasiego de la droga hacia otros estados no nos afectaba mayormente, ¿no? Pero ahora con todos los grupos de sicarios y organizaciones, ¿no? Es una cosa terrible. Más violentos, más sanguinarios, Muy más violentos, extremos. seguro. ¿Será que se pelea más? Sí, Claro. es la disputa por los territorios, esencialmente es eso. ¿Sí? Quieren tener la exclusividad de territorios definidos para hacer sus cuestiones de trasiego de droga, de venta, de menudeo, narcomenudeo que se denomina, y también hasta llegar a la extorsión. ¿Esto es tan fuerte que pueda penetrar partidos, licenciado? Yo creo ¿Incluso el que PRI? no, yo creo que no. ¿O ninguno es exento? Yo creo que ningún partido, en general ningún partido. Yo creo que los partidos se han cuidado mucho de eso porque sería muy peligroso. Sería tu tumba política, ¿no? Sí, señor, en el ámbito local pues estamos ya en un inminente proceso electoral. Ya los distintos actores políticos, los distintos personajes aspirantes empiezan a moverse, empiezan a incluso a inquietarse, a manifestarse.
¿A quién beneficia tanto ataque sistemático? ¿Para qué lo hacen? Mire, yo creo que qué bueno que toca ese punto. Ese es un error tremendo. Un error tremendo. Quienes acuden a la descalificación, a la espía telefónica, al espionaje telefónico, quienes incurren al ataque, a la calumnia, yo creo que desvirtúan la política electoral. Y yo creo que se revierte en contra de ellos ese tipo de acciones. Yo siempre fui partidario de que no hubiera... Yo nunca ataqué a nadie ni descalifiqué a nadie. Sí recibí muchos ataques injustificados porque el tiempo me dio la razón, ¿no? Pero no me preocupé en ningún momento por la competencia que pudiera significar de otros actores políticos en materia de posiciones de gobierno o de carácter legislativo. Entonces yo creo que se revierte y la gente critica y todavía se decepciona más de la política cuando hay ese tipo de acciones. Las famosas llamadas campañas negras, campañas negativas, ¿no? Campañas sucias, ¿no? Sí. Ahuyenta, yo creo, al elector. Sí, ahuyenta al electorado. Si el electorado dice, ven, esos son los políticos, esos son los partidos, para eso quieren gobernar, tiene la decepción. Bien. Y esa decepción conlleva el ausentismo y el abstencionismo Así es. electoral. Que es muy alto, ¿no? Muy altísimo, marcado. bien. Pues, licenciado, queremos agradecerle su No, presencia. de que- Siempre es muy agradable charlar, platicar con el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, con su experiencia, muy sabroso. Aprende uno bastante de la experiencia que ha tenido el licenciado Guerrero Mier en las lides políticas y administrativas en el país y en Durango. Por lo tanto, pues le agradecemos nuevamente su presencia y esperando a los que nos ven y nos escuchen que mañana este programa se repite y que mañana nos lean en el periódico Victoria pues parte de esta entrevista con el licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, al cual nuevamente le damos las gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la amable invitación. También para mí es muy placentero, porque me da la oportunidad de hacer algunos recuerdos, ¿no? De lo que modestamente hemos hecho. Gratos. Gratos. Gratos también, pero eso no hablamos. No, muchas gracias. Gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Y tú lees el periódico o lees el Victoria. Información veraz y objetiva. Siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. Suscríbete. 817-0330. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Ya dejé de mirar al cerro de mercado para tener una respuesta que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social.